No hay rincón de México donde su nombre no se haya escuchado alguna vez. Se susurra en patios oscuros, se canta en rondas infantiles, se grita entre bromas nerviosas junto a un río. ¡Ay, mis hijos! Dicen que es el último eco de una tragedia que se niega a morir. Una figura envuelta en harapos blancos, con el rostro oculto tras un velo empapado en lágrimas, que aparece en los márgenes de lo cotidiano. Cerca del agua, en la madrugada, en la soledad. Algunos aseguran haberla visto, otros haberla escuchado, y todos, aunque sea una vez, la han temido. Pero ¿quién es la Llorona realmente? ¿Una madre rota por el dolor o una condenada por sus propios actos? ¿Una mujer que amó demasiado? ¿O una que fue destruida por los hombres, por la guerra, por el abandono? Su historia cambia con cada voz, con cada pueblo, con cada generación. A veces es indígena, otras española. A veces una víctima, otras una asesina. Y sin embargo hay algo constante: su llanto. Un grito que no solo hiela la sangre, sino que parece venir desde un pasado mucho más profundo que cualquier leyenda. Porque la Llorona no es solo un cuento de miedo, es un símbolo, es una herida abierta en la historia de un país. Es la culpa, la pérdida, la rabia y la injusticia transformadas en un espectro. Quizá por eso sigue entre nosotros, no por el terror que provoca, sino por lo que representa. Porque su llanto no solo nos asusta, también nos recuerda. Hoy vamos a adentrarnos en la oscuridad para entender por qué, después de siglos, la Llorona sigue viva. Y quizá, al final de este viaje, descubramos que su historia no habla solo de ella, sino de todos nosotros. Pero antes de adentrarnos en esta historia que ha helado la sangre de generaciones, te invito a suscribirte a Leyendas del Mundo. Aquí desenterramos lo que otros prefieren olvidar. Las raíces ocultas del folclore, sus símbolos más oscuros y las verdades que se esconden tras los mitos. Y ahora dime, ¿has escuchado alguna vez el llanto de la Llorona? ¿O crees que solo es una historia para asustar niños? Las noches en Xochimilco tienen un brillo especial. Las luces de las trajineras se reflejan en los canales como luciérnagas flotantes. Y el agua, tranquila, parece guardar secretos muy antiguos. Pero cuando el último visitante se ha ido, cuando el bullicio cede ante el canto de los grillos y el murmullo de las hojas, entonces, y solo entonces, se puede oír un lamento, un quejido largo y desgarrado que parece no tener cuerpo, pero sí alma. Un grito que no pertenece a este mundo. Las personas mayores no se atreven a pronunciar su nombre en voz alta por la noche, porque creen profundamente que nombrarla es invocarla. Y su presencia nunca trae consuelo, solo dolor, solo muerte. Cuenta la tradición oral que la Llorona es el espíritu errante de una mujer que, en un acto de locura o desesperación, ahogó a sus propios hijos. Algunos dicen que lo hizo por amor, por un hombre que la traicionó, que la abandonó, que la negó. Otros, que fue el castigo de los dioses por una falta más antigua, más grave. Sea cual sea el relato, todos coinciden en lo esencial: la tragedia, el arrepentimiento y el castigo eterno. Desde entonces, condenada por su crimen, vaga por los márgenes de ríos, lagunas y canales, buscando a sus hijos entre la niebla. Su grito no solo rompe el silencio, rompe la realidad. No es una leyenda cualquiera. Su historia ha sobrevivido a imperios, a conquistas, a revoluciones. Desde los pueblos originarios hasta las ciudades y hasta las ciudades modernas, la Llorona ha ido adaptando su rostro al de cada época. Antes fue la diosa Cihuacóatl, partera y protectora de los niños, que lloraba por sus hijos perdidos. Luego fue Malinche, la mujer indígena que acompañó a Hernán Cortés, vista por algunos como traidora, por otros como víctima. En algún momento, ambas figuras se fundieron en una sola. El mito se volvió carne, y la carne se volvió espectro. Hay quienes aseguran haberla visto cruzar los canales a la deriva, de pie sobre una trajinera vacía, sin remar, como si el agua la llevara por voluntad propia.
Otros la describen flotando entre las calles empedradas de antiguos pueblos, con un vestido blanco en harapos y un velo que jamás deja ver su rostro. Pero lo más aterrador no es su aspecto, es el sonido, ese grito que parece venir desde el centro mismo del dolor humano. Un «ay, mis hijos», tan real, tan cargado de culpa que paraliza hasta al más escéptico. No es solo miedo lo que provoca, es compasión, es vergüenza. A lo largo de los siglos, muchos han intentado explicar el fenómeno. Psicólogos, antropólogos, historiadores. Algunos afirman que se trata de una manifestación colectiva del duelo, una representación simbólica del sufrimiento femenino, de la opresión histórica que han vivido las mujeres en América Latina. Otros creen que es la proyección del trauma de la conquista, de la pérdida de una identidad, de una tierra, de una cultura. La Llorona no llora solo por sus hijos, llora por todo lo perdido. Y sin embargo, hay quienes insisten en que no se trata de símbolos ni metáforas, que ella está ahí, realmente, que han oído su voz, que han sentido cómo baja la temperatura cuando se acerca, que han despertado en la madrugada, empapados en sudor, con el grito todavía resonando en sus oídos, que han visto sombras moverse cerca del agua. No es raro que las madres les digan a sus hijos, «Pórtate bien o vendrá la Llorona por ti». Pero hay quienes aseguran que esa advertencia no es solo una frase, es un recuerdo o una amenaza. En algunos pueblos se evita caminar cerca del río por la noche. En otros, los pescadores dejan ofrendas en la orilla, flores, velas, dulces, para apaciguar su espíritu. Hay quienes juran que los perros aúllan justo antes de que se escuche el primer lamento, que las luces fallan, que el tiempo se detiene. Todo se vuelve irreal, como si el mundo se doblara para dejarla pasar. Y mientras los investigadores discuten, mientras los medios buscan explicaciones lógicas, los habitantes de las zonas rurales simplemente bajan la voz cuando cae la noche. Porque no importa cuán racional seas, cuando estás solo y escuchas ese grito a lo lejos, sabes, en lo más profundo, que ella está ahí. Si has llegado hasta aquí, ya sabes que esta historia no es cualquier cuento de terror. Es algo más profundo, más humano, más real. Si te apasionan las leyendas que esconden verdades antiguas, suscríbete al canal Leyendas del Mundo. Aquí no solo contamos historias, las desenterramos. Y dime en los comentarios, ¿crees que la Llorona es una víctima de su tiempo o una asesina que merece su condena eterna? La historia de la Llorona no comienza con un grito, sino con un suspiro contenido durante siglos, atrapado en la garganta de una mujer cuya identidad ha sido borrada por el mito. Para entender su lamento, debemos atrevernos a levantar el velo y mirar el rostro oculto de quien fue antes de convertirse en espectro. Porque la Llorona, antes de ser un alma en pena, fue carne y hueso, fue madre, fue mujer, fue víctima. ¿O victimaria? Las versiones son múltiples y contradictorias, como ecos deformados de una misma tragedia. Algunas la llaman María, otras no le dan nombre, como si fuera un arquetipo, una advertencia convertida en persona. Pero casi todas coinciden en su origen. Una mujer indígena que se enamoró perdidamente de un hombre español durante la época colonial. Él le prometió amor eterno, quizás hasta matrimonio. Ella le dio su cuerpo, su corazón y 3 hijos. Pero cuando el tiempo de la promesa llegó, él la abandonó, eligiendo a una mujer de su misma clase para contraer nupcias, borrando a María como si nunca hubiera existido, y con ella, a sus hijos. Enloquecida por el dolor, por la traición y por una furia tan antigua como la conquista misma, llevó a sus pequeños al borde del río. Allí, dicen, los sostuvo entre sus brazos una última vez. Algunos dicen que lloró por horas, incapaz de decidir. Otros que actuó sin pensar, cegada por una tormenta emocional. Pero el resultado fue el mismo. Los niños fueron arrojados al agua, y cuando la corriente los devoró, María despertó. Corrió tras ellos, gritó sus nombres, se lanzó al río tras sus pequeños, pero ya era tarde. No pudo salvarlos, no pudo salvarse a sí misma. Desde entonces,
Su alma vaga entre los vivos y los muertos, buscando en cada rincón de la noche a los hijos que ella misma quitó al mundo. Pero esta versión, aunque popular, es solo una de muchas. Hay quienes afirman que La Llorona no fue una madre traicionada, sino una aristócrata que asesinó a sus hijos para castigar al padre. O una mujer tan consumida por la pobreza y el hambre que no soportó verlos morir lentamente. Incluso hay versiones más antiguas, anteriores a la llegada de los españoles, que sugieren que la figura de La Llorona ya existía en el imaginario indígena, como una deidad ancestral ligada al parto, al sacrificio, a la muerte de los inocentes. De hecho, los mexicas hablaban de Cihuacóatl, la diosa serpiente, protectora de las mujeres en trabajo de parto y símbolo del duelo eterno. Cuentan que, justo antes de la llegada de los conquistadores, una figura femenina vestida de blanco comenzó a aparecer por los caminos, gritando: ¡Ay, mis hijos! ¿A dónde los llevaré para que escapen del destino que viene? No era un lamento de culpa, sino de advertencia, como si el alma del país presintiera la destrucción, como si La Llorona, desde el principio, hubiera sido no solo una madre que llora a sus hijos, sino una nación que llora por los suyos. Así, el mito se enreda con la historia, y La Llorona deja de ser solo una mujer. Se convierte en símbolo, en una herida abierta que atraviesa los siglos, en la personificación de todas las madres que han perdido a sus hijos, de todas las mujeres borradas por el poder, de todas las voces silenciadas que aún hoy, en la madrugada, siguen gritando su dolor. El alma de La Llorona no descansa, y su lamento, como el viento entre los árboles, se ha propagado por todo México y más allá, transformándose según el paisaje, la lengua y la memoria de quienes lo escuchan. Pero el corazón de su leyenda late con más fuerza junto a los ríos, los lagos, las acequias, los lugares donde el agua corre como lágrimas. Es allí donde su voz se manifiesta, temblorosa, arrastrando siglos de pena. Y quienes la han oído afirman que no se trata de un simple grito, sino de una súplica rota, como si el universo entero se doliera con ella. Muchos aseguran haberla visto, siempre de noche, siempre sola. Una figura femenina, vestida de blanco, con un velo que cubre su rostro y una silueta que parece flotar más que caminar. Aparece en calles vacías, en orillas neblinosas, en cruces de caminos mal iluminados. Algunos dicen que va acompañada por una brisa helada que precede su llegada. Otros, que su voz puede escucharse antes que su presencia. Un lamento lejano que parece venir de todas partes y de ninguna, como si el aire mismo llorara. Pero el encuentro con La Llorona no siempre es mortal. A veces es advertencia, a veces castigo. Cuentan que aparece a los hombres infieles, a los borrachos que vagan solos de madrugada, a los niños que desobedecen a sus padres. Y su presencia, más que una amenaza física, es una confrontación espiritual. Mirarla de frente es mirar los propios errores, las culpas enterradas, los dolores que uno ha querido olvidar. Por eso quienes sobreviven al encuentro con ella nunca vuelven a ser los mismos. En muchas regiones de México, las madres han usado su figura durante generaciones como una advertencia viva. Si no te duermes, va a venir La Llorona. Si sales de noche, te va a llevar. Pero esa función de asustaniños es apenas la superficie. Bajo ella, late una verdad mucho más cruda. La Llorona representa el castigo que viene cuando rompemos los lazos sagrados. La maternidad, el amor, la responsabilidad. Pero también representa el dolor que arrastra a quien ha sido víctima de esos mismos vínculos quebrados. Es por eso que, aunque su historia cambia de pueblo en pueblo, hay elementos que se repiten. El agua, el velo, el grito, el abandono, el arrepentimiento. Como si fueran ingredientes de un ritual que se repite una y otra vez, generación tras generación, bajo distintas máscaras. En Veracruz, algunos la relacionan con la mujer del mar, que aparece en las costas para buscar a sus hijos ahogados. En Xochimilco, se dice que recorre los canales sobre una trajinera fantasmal,
vestida de novia. En Puebla, hay quien asegura que camina por los callejones del centro histórico, dejando charcos tras sus pasos. Y sin embargo, no importa cuán local sea su relato, siempre acaba resonando con quien lo escucha. Porque todos, en algún punto, hemos sentido esa culpa que no se apaga, ese duelo que no cicatriza, ese eco interno que nos llama desde lo profundo de la noche. La Llorona no es solo una figura externa. Es una sombra que se posa en el hombro del alma cuando no logramos perdonarnos. La leyenda, entonces, no es solo un cuento de terror. Es una forma de narrar el dolor colectivo. La voz de la Llorona grita por miles de voces acalladas. Las mujeres violentadas, las madres rotas por la pérdida, los pueblos desgarrados por la colonización. Ella es el grito de quienes no pudieron gritar. La memoria viva del sufrimiento no resuelto. Por eso su leyenda no muere. Porque el dolor que la alimenta sigue muy presente. Y en cada rincón del país hay alguien que ha oído ese grito. Tal vez en sueños, tal vez una noche al volver solo a casa. Tal vez en el murmullo del viento al cruzar un puente. Y entonces, el corazón se acelera. La piel se eriza. Porque sabemos, aunque no queramos admitirlo, que hay un eco en la oscuridad que nos reconoce. Un eco que lleva siglos buscando consuelo o redención. Antes de continuar, si has sentido ese escalofrío en el alma, no estás solo. La Llorona vive en las historias que nos contamos y en las que evitamos contar. Suscríbete a Leyendas del Mundo si buscas algo más que miedo. Buscamos el alma detrás del mito. Y dime tú, ¿crees que la Llorona castiga o simplemente busca ser escuchada? Las lágrimas de la Llorona no son simples gotas de dolor. Son un lenguaje, un llamado antiguo que cruza generaciones, ríos y fronteras. Porque si algo ha hecho inmortal a esta figura, es su capacidad para mutar, adaptarse y persistir. No importa si se le llama María, Lupita, Juana o simplemente ella. Su historia siempre encuentra un nuevo cauce, y ese cauce se alimenta del miedo. Sí, pero también de la memoria, de la culpa y del deseo de redención. En algunas regiones del norte de México, se dice que no llora por sus hijos muertos, sino por los hijos que aún están vivos, por aquellos que han tomado el camino del crimen, la violencia o la desesperación. En estas versiones modernas, la Llorona se convierte en un símbolo de advertencia para los jóvenes, una madre del más allá que no castiga, sino que clama por un retorno a los valores perdidos. En otras zonas, se afirma que aparece en las carreteras, vestida de blanco, pidiendo ayuda o pidiendo llevarla a casa. Si el conductor acepta, la mujer desaparece antes de llegar, y el auto se detiene sin causa aparente. Es entonces cuando se escucha un llanto suave, y los viajeros comprenden que han sido marcados. Y no son solo cuentos. Hay grabaciones, llamadas a la policía, testimonios en radio nocturna que narran encuentros con una figura envuelta en niebla, que se desvanece entre los árboles, dejando tras de sí un sollozo que hiela la sangre. En los pueblos más antiguos, aún se deja un vaso de agua en la entrada por si la Llorona pasa, por respeto, por temor o por ambas cosas. Porque al final, nadie quiere ser el siguiente en oírla tan cerca. Este fenómeno no es exclusivo de México. Versiones casi idénticas se encuentran en Colombia, Venezuela, Perú, Guatemala. A veces es una mujer que murió en el parto y vaga en pena. A veces fue asesinada por su familia. A veces se arrojó al río por vergüenza. En todos los casos es un alma rota, una herida que camina, un símbolo de lo que pasa cuando lo femenino es ignorado, traicionado o silenciado. Incluso en entornos urbanos, el mito se niega a morir. En los barrios populares, su leyenda se mezcla con la violencia estructural. Mujeres desaparecidas, madres buscando justicia, familias fracturadas. La Llorona ya no vive solo en los caminos rurales o los bosques de niebla. Ahora también se asoma entre los callejones mal iluminados, las casas abandonadas y los puentes donde se esconden las sombras de lo que no queremos mirar. Psicológicamente,
La figura de la Llorona conecta con una dimensión arquetípica profunda, el arquetipo de la madre sombría. Esa parte del inconsciente colectivo que representa el aspecto devorador, castigador o inabarcable de lo maternal. Así como la madre amorosa acoge y protege, la madre oscura recuerda que hay límites que no deben cruzarse, que ciertas faltas tienen un costo ancestral. No es casualidad que muchos sueñen con su llanto sin haberla escuchado jamás. Su figura habita en una zona de nuestro imaginario que precede a la palabra. Y aún así, lo más inquietante de la Llorona no es que exista, sino que sigue funcionando, que nos sigue afectando, incluso cuando creemos no creer. Porque el mito no necesita de nuestra fe para operar. Basta con que lo hayamos oído de niños, una noche de tormenta, mientras una madre apagaba la luz y nos decía, «Duerme ya, o viene por ti». La Llorona persiste porque representa una verdad incómoda, que hay dolores que no se pueden silenciar, que el llanto tiene memoria, y que algunos pecados, reales o simbólicos, claman justicia incluso más allá de la tumba. Dicen que cuando el mito perdura, no es porque sea cierto, sino porque toca algo que lo es. La historia de la Llorona no es solo la de una mujer condenada, es la de una herida colectiva que no ha cerrado. Su voz, que parece venir desde el agua, desde los árboles o desde el propio viento, nos recuerda que el pasado no siempre se deja atrás, que hay llantos que no son solo ecos, sino advertencias. Si este relato te conmovió, te invitamos a formar parte de nuestra comunidad en Leyendas del Mundo. Suscríbete para descubrir más historias que cruzan la línea entre la memoria y el misterio. Comparte este video si alguna vez escuchaste el llanto de La Llorona, o si simplemente quieres que más personas recuerden por qué no se debe caminar solo junto al río. Y cuéntanos en los comentarios, ¿crees que La Llorona es solo un reflejo de nuestros miedos? ¿O podría ser algo más? Nos vemos en el próximo viaje por las sombras de lo legendario.